Hola, los saluda Vilma Suárez. Sean todos bienvenidos a este maravilloso podcast, Raíces de la Educación, una historia viva, un viaje de conocimientos y orígenes del saber. Hemos creado este espacio informativo con la finalidad de analizar y reflexionar sobre la pedagogía crítica y decolonial, un ejercicio formativo desde la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. En este sentido, hablaremos de los aportes que ésta ha brindado al sistema educativo en Colombia. También se cuestionarán los diferentes retos que se presentan en la educación y las posibles alternativas para superarlos, fortaleciendo así la labor educativa, tema que sin duda se han convertido en eje central que ha transformado la historia, bajo la dirección de Lady Sachica. Para abordar esta temática, hoy nos acompañan 5 maestrantes reconocidas en el ámbito educativo. Ellas son Liliana Castillo, Liney Ferias, Carolina Corso, Ledis Mendoza y Liliana Vitola. Su participación nos permitirá comprender mejor la importancia de fomentar una educación crítica, reflexiva y transformadora. Gracias por estar con nosotros. Hola, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio enriquecedor. Al hablar de educación, se entiende como el pilar fundamental para el ser humano, pues es el factor primordial que le permite transformar su vida y complementar sus deseos de superación. También podemos decir que la educación es ese viaje que emprendemos desde que nacemos, donde cada paso nos enseña sobre la vida y sobre los demás y sobre nosotros mismos. No se trata solo de aprender a leer, escribir o resolver problemas, sino de aprender a convivir, a escuchar, a respetar, a sentir y a construir nuestro propio camino con libertad y responsabilidad. En esencia, la educación es un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Muy de acuerdo contigo, Liney. Sabemos que la educación es un proceso de constante evolución, desarrollo humano y social que gira en torno a la formación integral del ser, aprendiendo, conociendo, desarrollando habilidades y valores a través de la experimentación y el contacto con otros. Generalmente, docentes y compañeros de clase facilitan con ello su integración en el entorno social y cultural. Muy bien, y es momento ahora de profundizar en la trayectoria histórica de la educación. Vamos a darle el espacio a todas ustedes maestrantes, quienes brindarán sus conocimientos acerca de los inicios de la misma. Para ahondar un poco, es importante mencionar algunos autores que han abordado el tema desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Algunos de los más influyentes incluyen a Jean Piaget, quien se centró en el desarrollo cognitivo infantil. Por su parte, Paulo Freire, conocido por su pedagogía de la liberación, y John Dewey, defensor de la educación experiencial. Otros autores relevantes son Lev Vygotsky, con su teoría sociocultural, y María Montessori, creadora de un método educativo basado en el aprendizaje autodirigido. La historia de la educación es fundamental para comprender el presente y para construir el futuro. El conocimiento de cómo se ha desarrollado la educación en el pasado permite a los educadores y a los responsables de políticas educativas tomar decisiones informadas y diseñar estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI. Continuando con los aportes de la maestrante Ledis, iniciamos con un recorrido histórico de la educación, destacando el siglo XVI y XVII, periodo en el que nace la escuela colombiana, liderada por órdenes religiosas como dominicos y jesuitas, quienes fundaron las primeras universidades. La enseñanza tenía un enfoque religioso y evangelizador. Universidades como Santo Tomás y la Javeriana enseñaban latín, sin embargo, no todos podían acceder a esta educación. Bueno, resaltando otros aspectos, cabe mencionar que en este siglo surge el Renacimiento y la Ilustración, ¿cierto? El cual presentó una ruptura pragmática que impulsó el humanismo, el racionalismo, el pensamiento crítico. También se dio la invención de la imprenta que democratizó el acceso al conocimiento, y pensadores como Rousseau y Erasmo abogaron por una educación más integral, centrada en el individuo y en la razón. Esto llevó a un aumento significativo de la alfabetización y sentó además las bases para el concepto de educación pública.
Eso fue un hallazgo clave en cambio de un enfoque teocéntrico a un enfoque más antropocéntrico y racional, y fue impulsado por la invención de la imprenta, que facilitó la difusión del conocimiento. Esto se observó con un énfasis en una formación multidisciplinar y que además desarrolló el pensamiento crítico y sentó las bases para una educación moderna. Continuando con este recorrido, alrededor del siglo XVIII llega la influencia de la Ilustración europea. Se promueve la educación científica, laica y útil, como leer, escribir y contar. La Iglesia sigue teniendo gran presencia, especialmente en zonas rurales. Con esto empieza la idea de que todos debían tener acceso a la educación, aunque muy lentamente. Ahora nos sumergimos en el siglo XIX y XX, donde surgen reformas educativas impulsadas por el Estado. Aparecen nuevas pedagogías, escuela activa, pedagogía crítica, y se intensifica la lucha entre liberales y conservadores por el control de la educación. Nace Radio Su Santeza como experiencia de educación a distancia. Se crea el Ministerio de Educación y es aquí donde Paulo Freire propone una educación para liberar, no para domesticar. Una excelente iniciativa que dio un giro en la educación. Ha sido muy interesante conocer la trayectoria histórica de la educación. Ahora abordaremos cómo es vista la educación en el siglo XXI y los cambios que trajo consigo. Maestrante Liliana Vitola, cuéntanos qué consideraciones tiene la educación en la actualidad. Actualmente la globalización impacta fuertemente la educación. Se adoptan modelos internacionales, se fortalece el inglés y las tecnologías digitales. La educación busca ser más competitiva sin olvidar valores como la equidad y la justicia social. Teniendo claro todo este proceso histórico de la educación, es importante preguntarse, ¿qué es la pedagogía crítica? Según los aportes de López 2019, la pedagogía crítica, fundamentada principalmente en las ideas del teórico brasileño Paulo Freire, es una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa. Está basada en un conjunto de reglas que cuestionan la praxis, que es la teoría y la práctica, que conlleva un sistema de interacción que involucra lo social, lo cultural, lo histórico, haciendo al individuo más humano a partir de la misma. Teniendo en cuenta este concepto, es importante preguntarnos, ¿qué busca transformar la pedagogía crítica en la educación? La pedagogía crítica es una teoría y práctica educativa que busca transformar las estructuras sociales injustas mediante el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Esta pedagogía se enfoca en cuestionar el conocimiento establecido, analizar las relaciones de poder y promover la acción social para lograr una sociedad más justa y equitativa. Maestrante Linney, hablemos acerca del principal exponente de la pedagogía crítica y su participación a la misma. El principal exponente de la pedagogía crítica es Paulo Freire, quien realizó grandes aportes, logrando así un cambio de perspectiva. Este planteó que la educación no debe ser un acto de transmisión de conocimiento de manera mecánica, una educación bancaria, sino un proceso de liberación, diálogo y concientización crítica. Su objetivo era que los estudiantes sean sujetos activos, capaces de reflexionar sobre su realidad y transformarla. Complementando lo dicho por mi colega, cabe resaltar que el sistema no teme a pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Ninguna persona ignora todo, nadie lo sabe todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Esta célebre frase de Freire propende por una educación que motiva a los estudiantes a cambiar su realidad social en lugar de simplemente adaptarse a ella. Otro autor que también es importante mencionar es Giraud, quien nos habla acerca de la pedagogía crítica y el decolonial, que resaltó el papel del maestro como un ente intelectual transformador y que además señala que la educación nunca es neutral, ya que ésta siempre responde a intereses políticos y culturales, y que también defiende
espacios educativos que se deben fomentar la participación democrática, el pensamiento crítico y la lucha contra las desigualdades. La pedagogía crítica ha marcado un antes y un después. Desde su experiencia, ¿cuál cree que ha sido la importancia de esta en la educación? Desde mi experiencia, la pedagogía crítica ha sido de gran importancia, ya que su principal objetivo es trabajar por las transformaciones sociales que ayuden a acabar con las desigualdades de todo tipo y trabajar por una sociedad más equitativa. Por ello, según Busse 2017, la importancia de la pedagogía crítica en la educación conlleva establecer puntos significativos que resultan motivadores para los docentes, puesto que permite crear metodologías basadas en la investigación científica, analítica, permitiendo a los estudiantes formar parte de las ideas innovadoras del entorno. Desde un punto de vista más amplio, considero que la pedagogía crítica ha sido fundamental para la evolución de la educación, ya que no define solamente cómo se enseña, sino también para qué y para quiénes se educa. O sea, ha marcado un antes y un después al pasar de los métodos tradicionales centrados en la transmisión de contenido a enfoques más críticos, más participativos y humanistas, que buscan formar personas integrales, más reflexivas y con capacidad de transformar su realidad. Gracias a la pedagogía crítica es que se ha logrado comprender el proceso educativo, que el proceso educativo no es neutro, sino profundamente social, cultural, político, y que además ha cuestionado las prácticas autoritarias y reconoce la diversidad de los estudiantes y se valora más el diálogo como una herramienta clave para el aprendizaje. Como bien sabemos, la pedagogía crítica ha logrado un gran impacto en los diferentes entes educativos. Usted como docente, ¿qué nos puede decir sobre la educación que se imparte y qué cambios ha tenido en la actualidad? Es importante hacer una mirada a través de la historia y darnos cuenta cómo la educación se ha transformado con el tiempo, pensando siempre en el desarrollo crítico e integral de las sociedades. Gracias a esta, los entes educativos han venido cambiando la forma de enseñar, desarrollando estrategias que llevan al estudiante a reflexionar sobre la realidad. Aquí el docente ya es visto como un facilitador de conocimientos. De igual forma, los currículos se han ido estructurando de tal manera que estos se puedan adaptar a las necesidades sociales, económicas, con el fin de ofrecer una educación transformadora, generadora de cambios en la sociedad. Ahora ubiquémonos dentro de los entornos educativos y el rol que cumple el maestro y cómo éste se ha visto marcado desde la pedagogía crítica. Según García en 2008, también señala que la formación del docente se ubica en un marco de experiencias, acciones y compromisos concretos y específicos que requieren de su propia evolución profesional para cumplir los fines educativos. Con base a estos aportes, la pedagogía crítica Giraud parte de la premisa de que es necesario despertar e impulsar el perfeccionamiento de la formación docente hacia el desarrollo de una práctica reflexiva e intelectual transformadora. Ahora que sabemos cómo la pedagogía crítica evalúa la educación, es importante preguntarse, ¿cómo puede la formación de educadores críticos contribuir a la transformación de la práctica educativa y a la construcción de una sociedad más humana? Citando el artículo de López 2019, titulado La pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica, la pedagogía crítica es una educación que combina flexibilidad, dialéctica y crítica dentro de los contextos educativos. Asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro. Es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. De allí la importancia de su aplicación. Maestrantes, gracias a ustedes hemos podido conocer los avances que ha tenido la educación desde sus inicios, conocer su historia, los autores que aportaron al fortalecimiento de la misma, así como también los diferentes periodos y etapas que ésta atravesó para fundamentarse en lo que es hoy en día. Sin embargo,
Es un compromiso no solo de la escuela y maestros, sino también de la comunidad en general, y es precisamente seguir rompiendo brechas, generar más inclusión, saber escuchar y saber educar. Y bueno, con esta reflexión nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos